Hola, bien, ya debo estar en vivo, ¿sí? Eh, a ver, Daniel, a ver si me confirma, ¿sí? Si estamos en vivo, no hay ningún problema. El sonido, la ubicación, para poder empezar, más bien gracias a la eh, asociación, ¿no? Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por por la invitación para el día de hoy, a las 6 de la tarde, precisamente, eh, empezar con esta una especie de comunicación de experiencias, antes que una conferencia o ponencia, sino una comunicación de ciertas experiencias que uno ha tenido a lo largo de todos estos años de investigación que he venido realizando eh, sobre los tiempos de la independencia. Como ustedes pueden darse cuenta, la ponencia trata sobre la guerra de propaganda en tiempos de revolución e independencia, balances y perspectivas. Es decir, hacer un balance de lo que se ha venido indagando, investigando sobre este tema en un primer momento y en una etapa final, ¿no? Eh, Hablar de cuáles son las nuevas miradas que podemos, o cuáles son los nuevos caminos que nosotros podemos seguir en miras al bicentenario de nuestra independencia. Entonces, en ese sentido, voy a intentar en promedio 30 minutos, comenzando desde estos momentos, desde las 6 y 5 en promedio hasta las 6 y 35, de embarcar unos 30 minutos de una exposición y después esperaré las preguntas de ustedes, ¿no? Bien, quiero empezar esta, esta comunicación de experiencia sobre este tema porque abarca varios conceptos importantes, como ustedes se pueden dar cuenta. Primer concepto, guerra de propaganda. Segundo concepto tiene que ver y está referido precisamente al término de revolución o tiempos de revolución. Me hace acordar un libro que escribió el 2013 Manuel Schulz. Eh, Hace recordar también el título a un concepto como el concepto de independencia y también precisamente los términos balance y perspectiva, ¿no? Viendo haciendo digamos, eh, hasta dónde se ha indagado, haciendo una especie de estado a la cuestión, una especie de balance historiográfico que siempre es bueno realizar en todo tipo de investigación para no equivocarnos y descubrir otra vez la pólvora, ¿no? Y después pasamos finalmente el término perspectiva, que nos depara la investigación en torno a la independencia. ¿Ok? No necesariamente voy a hablar solamente del Perú, sino voy a estar haciendo referencias también a la historiografía argentina, hoy argentina, la historiografía chilena y obviamente la historiografía peruana. Porque esta guerra de propaganda que yo planteo como que tomo de las ideas que había señalado en los años 90 François Javier Guerra, ¿no? Hoy ya fallecido, sobre esa guerra de propaganda o guerra de opiniones o guerra de las palabras entre capitales que se encuentran en conflicto, capitales realistas, capitales patriotas, revolucionarias. Entonces, la coyuntura que va entre 1808, la quiebra, digamos, del orden, el inicio de la crisis de la península ibérica española, junto a el inicio de la formación de juntas de gobierno, el establecimiento de las Cortes de Cádiz en 1810 para adelante, van a ocasionar toda una nueva configuración del panorama político, y no solamente político, sino también de los medios de comunicación, por así llamarlos, porque
En este caso no podemos hablar de periodistas, por ejemplo, ¿no? Para hablar de los que hoy llamamos como periodistas, pero sería más bien denominados como gaceteros, panfletistas, serían llamados también hombres de letras más que periodistas, ¿no? Con los inicios de la República ya podemos ir insertándonos en hablar del personaje del periodista. Eh, entonces vamos a ver eso, vamos a ver el término de cómo la guerra de propaganda que se establece entre tres capitales muy importantes como es Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile, cómo esta guerra de propaganda se instala, cómo esta guerra de propaganda se establece o cómo esta guerra de propaganda eh, va recorriendo desde 1810, época que ya empieza desde el 25 de mayo, justo estamos en mayo, y desde el 25 de mayo, la llamada Revolución del 25 de mayo, que empieza con lo que es la Revolución de Independencia en Buenos Aires y las Provincias Unidas de Río de la Plata, que después declararían su independencia en 1816, pero y vamos a ir abarcando en una última parte al tiempo de San Martín, cómo confluye en 18, cómo inicia en 1810, cómo circula en toda esa década del 10 hasta llegar a Lima y cómo esa guerra de propaganda llega a Lima con personajes muy importantes que vienen desde 1812 redactando y publicando y propiciando periódicos, discursos políticos, etc. Bien, primer punto, quiero leer solamente un fragmento precisamente de la Gaceta de Buenos Aires, número 24 del jueves 15 de noviembre de 1810. Nos dice así la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Lima está en fragmentación y su virrey lleno de temores. En este caso es el virrey Abascal. Nos dice la Gaceta de Buenos Aires. Santa Fe, Caracas, Cartagena, Portobelo, Quito, siguen a Buenos Aires. En ese sentido siguen el aspecto rebelde de la formación de juntas, los revolucionarios de Buenos Aires. Y despacharon, dicen, al virrey y oidores a la América del Norte. Además nos dice, Cochabamba nos ofrece 20.000 hombres de apoyo, el Alto Perú, ¿no? Chuquisaca nos permite que salga Nieto, no permite que salga Nieto, y se cela su seguridad. Dice allí también, viendo el conflicto que sucede en el Alto Perú, Potosí detesta a su intendente y el cabildo se resiste a todos sus inicuos planes. La Paz vuelve a hablar del Alto Perú, por eso que yo voy a hablar un poco de la guerra en el Alto Perú. El área del conflicto, de la guerra de propaganda y la guerra de palabras está plasmado en el Alto Perú, al menos entre 1810 y 1816 en promedio. La Paz clama por momentos de nuestra proximidad, o sea, de los de Buenos Aires, que lleguen, los revolucionarios que lleguen a La Paz, y por todas partes nos bendicen, señala la Gaceta de Buenos Aires, nos favorecen y se interesan en nuestra causa, con que parece está muy cerca el día de nuestra gloria. Entonces, ese es un discurso político plasmado en la Gaceta de Buenos Aires, y con ese discurso político, entre octubre y noviembre de 1810, nosotros planteamos en la historiografía el inicio de la guerra de propaganda. Un primer intento lo había indicado muy bien, interesante la apreciación de Víctor Peralta, que había señalado que la guerra de propaganda entre realistas y revolucionarios y patriotas había empezado precisamente en 1816. Pero nosotros, a partir de las investigaciones y la revisión de los documentos en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional del Perú, también en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en el Archivo de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, también allá en Argentina, hemos podido determinar, a partir de la revisión de la Gaceta de Buenos Aires en relación a la Gaceta de Lima, que surge en esos mismos momentos, podemos nosotros encontrar una guerra de propaganda. ¿Ok? Una guerra, o sea, están no dialogando, digamos, están enfrentándose en el discurso político la Gaceta oficial del gobierno realista de Lima, del virrey Abascal, y le responde la Gaceta de Buenos Aires en esa misma coyuntura. Obviamente tienen que pasar algunas semanas para que las comunicaciones puedan llegar desde Lima hasta Buenos Aires, ¿ok?
Eso quiere decir que se produce una profusión de la información, una circulación de la información. Es decir, eh, estamos asistiendo en esta coyuntura de 1808-1810 a una guerra de propaganda, o también llamada guerra de las palabras, guerra de los discursos políticos en conflicto, ¿ok? Eh, Paralelamente a un suceso de politización de la población. La población se está politizando, la población está discutiendo de política. Ya lo había señalado para el caso peruano Claudia Rosas Lauro, Clemen, lo había señalado también Víctor Peralta, Luis Miguel Glave para el siglo XVIII, con los mercuristas, ¿no? Con la misma Gaceta de Lima de fines del siglo XVIII. Eh, entonces, al hablar del impacto de la Revolución Francesa en el Perú, en esa coyuntura, que se había iniciado todo un proceso de politización de la población, o sea que la población, gracias al incremento de las tertulias, de las charlas, de las reuniones eh, en lugares de acceso público, digamos, las personas podían dialogar y hablar de política. Y además era la coyuntura fundamental, la coyuntura de 1810, ya para nuestro caso, de las Cortes de Cádiz, 1810, 1812, la llegada de la Constitución Liberal de 1812, etc. Entonces, en este caso, quiero leer, y con eso termino para ya entrar de frente, para que se den cuenta de que estoy citando un par de documentos, al menos para que puedan ver ustedes que sí existe ese conflicto de los discursos políticos, y que detrás de ese conflicto de los discursos políticos existen intereses, porque ambas gacetas son financiadas por los gobiernos oficiales, ¿no? Y a pesar de que algunos historiadores e historiadoras que han trabajado sobre la prensa en esta coyuntura nos señalan a nosotros, nos señalan a los jóvenes historiadores, nos señalan de que quizás no son gacetas oficiales, por lo tanto ya sabemos que van a contener información oficial, o sea, van a defender al régimen realista, al régimen patriota, revolucionario, o sea, mejor buscamos periódicos más liberales, periódicos con más autonomía, particulares, ¿no? Digamos, ¿no? En cierta manera tienen razón, pero desde mi punto de vista considero yo que es importante el manejo y el análisis de estos periódicos. La Gaceta de Buenos Aires lo pueden ustedes ubicar en la Biblioteca Cervantes, casi completa. Y el problema es la Gaceta de Lima. La Gaceta de Lima no lo pueden ubicar. ¿No? La Gaceta de Lima tienen que ir a consultar, al menos en el año 1810-1815, lo tienen que consultar en forma presencial en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? En Javier Prado, con aviación. ¿Ya? Voy a leer solamente esto. La Gaceta del Gobierno de Lima, del 9 de noviembre de 1810, que señala, toda la provincia de Buenos Aires yace oprimida del yugo del despotismo del gobierno tiránico. Está contestando. Que se han usurpado estos vándalos, o más bien, diréis, arpías salidas del abismo para afligir la miserable humanidad, para cimentar su diabólico gobierno. Han puesto por obra la infernal máxima del terrorismo. Hablamos del término terrorismo, o sea, es el término textual. Obviamente el término terrorismo aparece con la Revolución Francesa y eso se impacta acá en el siglo XVIII y sigue el término circulando en época de las Cortes de Cádiz y durante la Independencia también. Y ya los hombres son atinados, y los hombres no atinamos más que asegurar nuestra existencia, dicen, aunque sea a costa de vilezas y degradaciones. Robos con nombres de confiscaciones, cárceles, prisiones y destierros con nombre de justicia, y asesinatos horrorosos forman el cuadro espantoso de estos peores que salvajes. O sea, la Gaceta de Gobierno de Lima le está diciendo a los revolucionarios, está catalogando las actitudes o el comportamiento o la misma revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, le está catalogando de negativa, ¿no? Le está dando una nomenclatura a un significado de muy negativo para el proceso, ¿ya? Entonces ahí podemos ver nosotros nada más un poco nos podemos dar cuenta nosotros
de esta guerra de propaganda. Si ustedes quieren consultar de manera amplia todo este tema que estoy desarrollando el día de hoy, lo pueden hacer yendo a Google, ponen mi nombre Daniel Morán, tesis de doctorado Universidad de Buenos Aires, y les va a aparecer el PDF completo de toda la tesis doctoral en casi 500 páginas, y ahí van a poder ustedes encontrar. En estos momentos lo que yo voy a hacer, en cierta manera, en estos 5 minutos, señalar, por ejemplo, como lo digo ahí en la parte de la introducción y el balance, este balance, o sea, qué es lo que nosotros hasta estos momentos, para el caso de la guerra de propaganda y del estudio de la prensa, de los discursos políticos, hemos llegado a ciertas, digamos, no conclusiones, sino, digamos, ciertos argumentos medianamente válidos. Primero, uno, que a pesar que la sociedad peruana y de Buenos Aires o de Santiago son sociedades que no están, digamos, no son sociedades totalmente alfabetas, sino analfabetas en un gran porcentaje, pero existe una comunicación, existe un proceso de lectura incluso en voz alta, ¿no? La lectura o los llamados intermediarios políticos, como los curas, porque hemos encontrado nosotros vinculaciones entre qué, entre lo que dice el periódico determinado, la Gaceta, por ejemplo, o Martín Olibre, el peruano, el verdadero peruano, el investigador, y lo que señala los sermones impresos de esa coyuntura, también que circulan por diferentes partes, no solamente de Lima, que circulan incluso en el Alto Perú, que circulan en el Cusco, en Ayacucho, que circulan por el norte, que circulan por el sur, y hemos encontrado similitud de ideas. Es decir, pareciera que a través de los periódicos los párrocos se informaran de la situación, van a internalizar esas ideas y lo van a propagar en las misas, ¿no? Para difundir esa comunicación a los sectores populares, ¿no? Para aplacar, digamos, ese propensión quizás a un movimiento social de corte revolucionario. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces el primer punto es que existe una politización de la población. O sea, no podemos hablar nosotros de que no existe. O sea, en los tiempos de las Cortes de Cádiz y los tiempos de 1820-21 existe un alto índice de politización. La gente comienza, las personas, obviamente de clase alta, clase media y también los sectores populares, a través de diferentes medios comienzan a informarse de las cosas que están pasando, ¿no? Esta politización es generada precisamente por lo que nosotros llamamos como una revolución del impreso. Es decir, y esto sí lo dijo Víctor Peralta, entre 1810 hasta 1816 en promedio existe un aumento de las publicaciones políticas sobre las publicaciones religiosas. Antes de 1810, mejor dicho, de 1800 a 1810, las publicaciones religiosas de corte religioso superaban a las publicaciones de corte político. En cambio, a partir de 1810 para adelante, las publicaciones políticas de corte política superan a las de corte religioso. Más bien, en esa coyuntura se puede encontrar tanto por realistas como por patriotas o revolucionarios, se puede encontrar una recurrencia al discurso de la providencia, del Señor de los ejércitos, de Dios, de la religión para justificar sus acciones. Es decir, los revolucionarios, los rebeldes, los amigos están por acá, están por acá. Bueno, los rebeldes utilizaban a la religión para sustentar y darle legitimidad a sus acciones. Y los realistas también le daban legitimidad a sus acciones a través de la recurrencia a la religión, ¿no? Entonces, esa es parte interesante, cómo la religión, y eso de Melas lo ha trabajado bastante, Francisco Javier Guerra también, por ejemplo, ¿no? Tenemos ese caso, ¿ya? Otro punto importante es que existen diferentes arterias de comunicación, es decir, existen redes de comunicación por donde se difunde esa información. Y esa red de comunicación no solamente es el periódico en sí mismo, sino el periódico y el contenido y el discurso que contiene el periódico se difunde ¿por dónde? Se difunde por espacios públicos de sociabilidad. Eso se ha trabajado más en Buenos Aires
y medianamente también en Santiago. En el caso peruano no existe ese trabajo para la época de las Cortes de Cádiz y no existe ese trabajo para la época de la independencia. Existe ese trabajo para la época del impacto de la Revolución Francesa y eso lo ha trabajado bien Claudia Rosas Lauro y también medianamente Luis Miguel Glave. La época de las Cortes de Cádiz también Glave lo ha trabajado, pero no existe más. Bueno, en este caso, la tesis doctoral y algunas investigaciones que yo he ido publicando en estos tiempos están incidiendo en ello, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para que otras personas puedan advertir y decir algunas críticas y yo los tomo para poder mejorar, ¿no? ¿Qué más? A ver, entonces se pierde esa idea en este balance, esa idea de que solamente los sectores alfabetos, los sectores de las élites tenían acceso a la cultura letrada, ¿no? O sea, había otras formas, ¿no? La lectura en voz alta, la conversación, el púlpito, las plazas, los mercados, eh, existía eso, ¿no? La difusión de la información. Y a través de la comunicación, y a través de la comunicación, ¿no? A través de la comunicación, iba mutando el significado que le iban dando a los discursos de esa coyuntura. ¿Ok? Pero lo dejamos allí en este momento. Entonces, ¿qué es lo que yo he... ¿quiénes han trabajado llamamos, yo planteo esta idea, ¿ya? Yo he planteado la idea de que la guerra de independencia es una guerra de búsqueda de legitimidad política, ¿no? Es decir, realistas, revolucionarios, patriotas, republicanos, lo que ustedes quieran, de diferentes tendencias políticas, etcétera, los que buscan antes de ser republicanos, de ser realistas, de ser patriotas, etcétera, lo que buscan es la manera de legitimar su propia autoridad. Y si para eso yo necesito ser blanco, rojo, verde, de tendencia política, por decirlo así, no importa, lo puedo hacer. O sea, la legitimidad es fundamental. Por eso en la tesis de maestría y que se convirtió en libro, Batallas por la Legitimidad, yo trabajo eso, ¿no? Entre Lima y Buenos Aires, cómo se va discutiendo esa búsqueda de legitimidad, cómo los actores políticos que se enfrentan en una guerra, en tiempos de guerra y de independencia, cómo van a buscar a través del discurso político, a través de la guerra de las palabras, de la guerra de propaganda, van a buscar legitimarse a sí mismos. Utilizan la religión, utilizan términos, simbologías, etc. ¿No? Ese es el punto que yo voy planteando. Pero en la tesis doctoral yo he agregado no solamente la legitimidad política, sino he agregado de que para entender la independencia peruana, o sea, si bien es importante hacer investigaciones de historias locales, regionales, provinciales y nacionales, pero considero yo, y eso creo que es un aporte minúsculo, pero me parece que sería interesante, hacer las historias más grandes, más amplias. Las llamadas historias comparadas, algunos le llaman, otros le llaman las historias conectadas. Estas historias conectadas, ¿no? Significa que encontremos en cierta manera algunos puntos de similitud o algunos itinerarios, como yo llamo en la tesis doctoral, algunos puntos claves, una columna vertebral para poder entender cómo esta guerra de propaganda y estos intereses por la legitimidad se van dando al menos desde 1810 hasta 1822. Eso es lo que yo he probado en la tesis doctoral. Que en Lima, Santiago y en Buenos Aires hay un itinerario del discurso político a través de esta guerra de propaganda que se va estableciendo por diferentes espacios y van discutiendo diferentes actores. Y lo que yo he tomado para esta guerra de propaganda es coyunturas muy especiales. Jorge Basadre había señalado en algunos libros, pero había señalado que uno de los, ahora que está un poco citado esto, más o menos citado esto de la guerra con Chile por el comentario que hizo el presidente Vizcarra, por ejemplo, Basadre dijo que la guerra con Chile significó una especie de radiografía, ¿no?
para entender una especie de radiografía, para entender precisamente la sociedad en ese momento, cuáles eran precisamente los males o los bienes o todo lo que, o sea, cómo estaba la sociedad en esa coyuntura. Así como hoy, la pandemia de hoy que está pasando en el Perú demuestra o evidencia los problemas en educación, en salud, ahora no sería una radiografía, sería una resonancia magnética, en términos más actuales, de cómo está la sociedad peruana, ¿no? Igual, entonces yo, para la época de la independencia, no guerra con Chile, sino ni la época actual, pero lo podemos vincular así, para la época de la independencia yo tomo precisamente tomo eh, cómo esta guerra de propaganda, esta guerra de las opiniones, esta guerra por la opinión pública, por dominar la opinión, porque como decía Belgrano, le dijo también a San Martín, y también lo entendía Monteagudo, no solamente es importante ganar una guerra a través de las armas, sino uno de los primeros puntos importantes para ganar una guerra es a través de qué cosa, de controlar la opinión pública y controlar precisamente el discurso que se difunde y controlar las ideas que se van difundiendo en los diversos espacios públicos a través de diferentes medios. Es importante controlar esa opinión, ya sea la opinión de los sectores populares, la opinión de los criollos, de los españoles, encontrar un equilibrio, porque si no todo se nos viene encima. Entonces, a través de al análisis del discurso político entre 1810 y 1822, pero en coyunturas precisas como las diferentes guerras que se iban librando en esa coyuntura. Es decir, en otras palabras, yo analizo la guerra de propaganda, el discurso que se enfrenta entre Lima, Buenos Aires y Santiago, con epicentro en el Alto Perú, en diferentes coyunturas de guerra. O sea, la guerra misma, o sea, la guerra militar, ¿no? La guerra militar, Salta, Tucumán, Ayohuma, Vilcapugio, ¿no? Etcétera, me permite analizar los verdaderos, podemos decirlo así, ¿no? Los intereses que tienen los diferentes actores en esa coyuntura específica. Es decir, en una coyuntura de guerra, en 1810, en 1812, por ejemplo, en Huánuco, por ejemplo, en 1811 y 13 en Tacna, en 1814 y 15 en Cusco, como desde Buenos Aires hablan de la Revolución Cusqueña, como desde Santiago hablan de la Revolución Cusqueña, como desde Lima proyectan una imagen de la revolución, de este movimiento rebelde, revolución, como quieran ustedes denominarlo. Ahí también vamos a encontrar un punto importante. Entonces yo pienso, en mis dos ideas que estoy planteando, que la independencia debe ser entendida primero como una lucha por la legitimidad política, en un inicio. Dos, que la guerra de independencia tiene que estar entendida también a partir de una visión más amplia, y esa visión más amplia se llama una historia conectada de las independencias. O sea, nosotros nos entendemos mejor si nosotros nos proyectamos o nos miramos en el espejo del otro. Solo así. Y más aún si ese otro es compatible con nosotros, digamos, o nacimos casi juntos, ¿no? ¿No? Fernando Monteagudo y San Martín llegan desde 1812, desde Buenos Aires, consiguen la independencia de Chile en 1817 y 18, y después llegan en 1821 a Lima y se quedan y establecen el protectorado. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Y de ahí se tienen que ir, pues, ¿no? Como ustedes ya saben, pues no voy a volver a repetir, pero ya Monteagudo es sacado por un motín de las palabras en opinión de Maceió, y finalmente San Martín convoca a un congreso en septiembre de 1822, sale del poder. ¿Ok? Entonces, esa es la metodología que yo trabajo. Una coyuntura de guerra, la Revolución del Cusco de 1814. Cómo los diferentes actores, Lima, Buenos Aires y Santiago, a través de ciertos periódicos y ciertos discursos políticos, ciertos sermones, ciertos manuscritos, pero fundamentalmente impresos, informan sobre eso. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Cómo comentan cómo un periódico de Lima es leído en Buenos Aires y cómo el de Buenos Aires es leído en Lima o en Santiago? ¿Cómo hay una circulación de la información? Entonces es muy importante para entender también quiénes están detrás de todo eso. Entonces, en cierta manera,
en la tesis lo que planteamos es eso, esas ideas, esos serían los aportes desde mi punto de vista, ¿no? Porque algunos que han tratado de hacer esta historia conectada, para el caso peruano, por ejemplo, tenemos el aporte que ha hecho Scablen Ofelang Godoy, ¿no? Que publicó en 2014, que tiene, justo se llama como una historia conectada, eh, que es la reunión de un conjunto de artículos que Scablen Ofelang ha realizado y vinculado precisamente lo que es Perú y el Alto Perú, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Nueva Granada, tenemos los estudios de Tribao, ¿no? Que hablan sobre los ejércitos, ¿no? Y la cultura política en Venezuela, lo que hoy es Venezuela y Colombia, ¿no? En el caso de Brasil, combinado también con la banda oriental, tenemos los trabajos de Pimenta, ¿no? El brasileño, que también hace el estudio de las gacetas en un periódico que lleva por nombre como Nación, ¿no? Nación y Estado en las repúblicas de inicios de la independencia, de inicios de las naciones. Por ejemplo, tenemos allí un punto importante. François Javier Guerra va a plantea la idea en el libro Modernidad e Independencia, en el año 92. En el 2001, en la revista de Indias, publica también un artículo bien interesante que habla precisamente de esta guerra de propaganda, de esta guerra de los discursos, pero no se ha hecho investigaciones. No conozco yo, aparte de estos trabajos, que no solamente utilizan, y ahí también la riqueza de los trabajos, este caso de Colombia, este caso que les digo a ustedes de Brasil, que hacen historias conectadas, ¿no? Brian Hagne había hecho de México y Perú, también ha trabajado Cristina Ana Maceo también sobre, ¿no? Sobre el aspecto económico y de las finanzas, pero análisis de precisamente análisis de la prensa, análisis del discurso político no se ha trabajado, ¿no? El trabajo más importante del periodismo es de Ascensión Martínez Reaza, ¿no? Del año 85, que es su tesis doctoral, que lo sustentó el 83, lo publicó el 85, pero tenía otros objetivos, ¿no? Analizar un poco los conceptos, pero todavía en esa época no había los conceptos políticos ¿no? de Javier Fernández Sebastián, en el caso del Perú con Cristóbal Aljovín, y todo eso, el concepto de república, el concepto de independencia, no había esas ideas todavía plasmado, pero igual podemos ver la importancia del periódico, la importancia de esta fuente para analizar lo que después se vendría a la historia política, llamaría historia política y cultural, ¿no? El análisis de los espacios públicos, el análisis del libro, ahí está Chartier, está Robert Darnton, para trabajar todo eso de la opinión pública, etc. Entonces, de cierta manera, quiero ir cerrando esta parte para hablar de lo que se viene, y de ahí cierro. Esta guerra de propaganda que yo planteé, lo hice fundamentalmente en 4 momentos, en 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo lo que hice es reconstruir precisamente el espacio por donde circulan estos periódicos. Los más de 60 periódicos que yo analizo en los tres espacios, allí, Lima, Buenos Aires y Santiago, con epicentro también durante muchos años en el Alto Perú, porque en el Alto Perú todavía no había imprenta y no había profusión de periódicos propios. Allí, en esos espacios, cómo se va construyendo ese espacio de difusión, esa politización, ¿no? Y ese es el primer capítulo. Las tendencias políticas de los periódicos, quienes redactaron en esos periódicos, esos hombres de letras que estaban vinculados al poder político y no, poner más particular o individual, etc. En un segundo momento lo que yo hago es precisamente ya el análisis ya de la fuente misma, de la prensa, de la coyuntura de 1810 a 1814, y lo que trabajamos precisamente es esa guerra de propaganda en coyunturas precisas, y que ustedes para mayor, digamos, conocimiento lo van a poder encontrar en la tesis, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de la formación de juntas de gobierno en 1810, de cómo esa formación, esa irrupción revolucionaria de 1810 en mayo,
en Buenos Aires y en septiembre en Santiago, abren todo un abanico de esta guerra de propaganda. Hemos leído al inicio de esta comunicación de experiencia, de mi parte, hacia ustedes, estos dos fragmentos de la Gaceta de Lima y la Gaceta de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí o no? Después de esta inducción en 1810, nosotros pasamos y tratamos de entender precisamente cuáles son los intereses y los discursos en conflicto de estas dos capitales. ¿Cuáles son estas, no dos, sino estas tres capitales ya, Lima, Buenos Aires y Santiago? Cómo se van enfrentando y cómo a través del discurso político de cerca de 60 periódicos en todo este proceso, lo podemos aprender. Pero especialmente vamos a trabajar los primeros años, ¿no? 1810, 11, 12. Después nosotros nos situamos en el Alto Perú. Al Alto Perú nosotros lo llamamos como el escenario primigenio de esa guerra de propaganda. Como en una serie de guerras entre realistas y revolucionarios, ¿no? Los diferentes periódicos van informando sobre esos acontecimientos. Los diferentes actores también, cómo unos se pegan al bando A, al bando B, al bando C, ¿no? Buscando su propia legitimidad, ¿no? Negociando su propia intervención y el propio, digamos, la propia imagen que construyen de los sectores populares de esa coyuntura también, ¿no? Etcétera. Después nosotros pasamos, en este capítulo que habla de la guerra de propaganda, al caso de esta revolución de 1814, la revolución del Cusco, cómo esta revolución es vista en la prensa de Lima, en la prensa de Buenos Aires y en la prensa de Santiago. Nosotros seguimos avanzando y ya hacemos un recorrido de cómo esta guerra de propaganda se traslada desde Buenos Aires, pasando por Mendoza, cómo llega a Santiago y cómo en Santiago se producen en 1817-18, en Chacabuco y Maipú, y todo lo que se produce con la independencia chilena, cómo responde, cómo informa, cómo discuten estos periódicos las definiciones políticas de las llamadas legitimidades, ¿no? Por el poder en esa coyuntura. Finalmente nosotros estamos hablando ya de cómo en 1818-20 se arma todo este plan para llegar a liberar el punto más importante que consideraban tanto San Martín como después Bolívar, que era el Perú, ¿no? Sin la independencia de Lima y del Perú en forma particular, era difícil la independencia de América, decían, y el discurso lo plasma. En los tres espacios están vinculando todo ello. Finalmente nos situamos nosotros en la época de la llegada ya de San Martín acá a Lima y cómo durante el protectorado los periódicos de Buenos Aires, los periódicos de Santiago y los periódicos de Lima, y aquí de Lima, realistas, republicanos y patriotas, informan sobre este acontecimiento. Eso es. Después, finalmente, en la tesis, cosa que aquí ya no compete, hablamos ya de diferentes conceptos, ¿no? Solamente compete en el sentido de que el título de esta ponencia, de esta charla, digamos, tiene como nombre guerra de propaganda, y he señalado que esta guerra de propaganda lo analizo a partir de acontecimientos de guerra, ¿ya? Cómo estos acontecimientos de guerra también denotan ciertas definiciones, ciertos conceptos que le van dando significado y van mutando de acuerdo a los intereses de cada actor social en diferentes épocas y contextos, ¿sí o no? El concepto de revolución, el concepto de independencia, el concepto de pueblo, cómo estos conceptos son utilizados y manejados. Y hablamos nosotros también. Y finalmente hablamos de las famosas identidades políticas, cómo las identidades, cómo se van gestando, ¿no? Cómo se van gestando. Y las identidades políticas muchas veces no tienen que ver necesariamente, como decía José Carlos Queramonte, en Argentina, tienen que ver con los espacios territoriales, ¿no? A veces las legitimidades políticas rompían las fronteras, ¿no? En cierta manera, ¿ok? Para cerrar ya, ¿cuáles son las nuevas perspectivas, digamos, que se vienen? Desde mi punto de vista, esta tesis doctoral que yo hace exactamente 3 años dejé en la mesa de partes de la Universidad de Buenos Aires, en Puan, me acuerdo, en Filosofía y Letras, y que sustentara yo en agosto del año 2017, voy a modificarlo. Lo he ido modificando, pero espero terminar este fin de año y que el julio del año que viene, el 2021, pueda ser publicado, ¿no? Y ahí vamos a actualizar, porque han pasado 3 años y en 3 años hay investigaciones y nuevas fuentes y yo también he podido incorporar nuevas ideas y nuevas fuentes, nuevos aportes que puedo trabajar.
Desde mi punto de vista, para ir cerrando en estos últimos 2 minutos, para mí, y después tal vez si tienen algunas preguntas contestar, la independencia tiene que ser entendida la independencia como una lucha por la legitimidad, ¿no? Antes, como decía, incluso para Buenos Aires, Noemí Goldman decía, ¿no? No existió el pensamiento de Mayo, o sea, de los revolucionarios de Mayo, ¿no? ¿No? Porque los argentinos llaman esto como pensamiento de Mayo, ¿no? O sea, Noemí Goldman, a través del discurso político, llama a la atención precisamente esto, de que no hubo pensamiento de Mayo, porque el pensamiento de Mayo es un pensamiento fragmentado, o sea, Moreno, después Castelli, etcétera, o sea, tuvieron el mismo Monteagudo después, más adelante ya, tuvieron diferencias, no hay un solo pensamiento, sino hay intereses que confluyen. Y esos intereses que confluyen permiten armar todo un soporte político, una nueva configuración para luchar por esa legitimidad nueva. Pero si para eso yo tengo que ser realista, lo soy. Si para eso tengo que ser revolucionario, lo soy. Si para eso tengo que ser republicano, lo soy. Si para eso que tengo que ser patriota, lo soy. O si tengo que establecer una constitución, o sea, una monarquía constitucional, lo soy. Busca, o sea, prima no tanto la ideología, sino prima el interés por legitimidad. Y segundo, entender la independencia en cierta manera como una guerra de gran escala. Desde mi punto de vista, lo hemos visto a partir de la guerra de propaganda que va circulando desde 1810, al menos lo que yo he visto, hasta 1822. Cómo los periódicos van discutiendo y allí se puede ver, se puede seguir el itinerario de estos periódicos y estos discursos, de estos significados que van cambiando y se puede entender que la gente estaba politizada o se iba politizando. ¿Ya? No estoy señalando que todos los sectores populares sabían de todo lo que pasaba, no, pero ya existe, ¿no? Se rompe esa idea de sectores populares analfabetos y por eso no tenían acceso a ningún tipo de comunicación. Ahora que esa comunicación sea entendida o impacte en los sectores populares o en los criollos, en los españoles de una determinada manera y respondan de otra determinada manera, eso ya escapa ya un poco al contexto, ¿no? Cada uno tiene que explicar eso. Para cerrar, siempre es bueno indicar, ¿no? Siempre es bueno indicar que para conocer, creo que hasta 3 libros se han publicado que son muy importantes. No, se han publicado más libros, pero el caso del Perú, el libro que publicó en 2015 Luis Miguel Clave con Carlos Contreras, que es un balance de artículos ya publicados y artículos nuevos sobre la independencia del Perú, ¿no? Me parece que es fundamental, es una recomendación de mi parte, y un libro que también es fundamental para entender ese libro que publicó en 2017 Claudia Rosas Lauro con Manuel Schul, El Perú en Revolución, porque permite en la introducción solamente marcar un derrotero, ¿no? Entre esa dicotomía entre si quisimos o no la independencia y lo que Heraclio Bonilla lo ha venido también indicando, ¿no? Finalmente, un último aporte publicado recientemente, el de Gustavo Montoya, que habla de una independencia controlada, ¿no? Que por allí también se va metiendo la idea que había señalado tiempo antes Carmen Maceió también, ¿no? Entonces Montoya lo plasma, ¿no? Esta llamada independencia controlada, ¿no? En una coyuntura cambiante. Cuando hablamos nosotros, ¿qué tipo de independencia? ¿Fue una independencia regañadientes? ¿Fue una independencia impuesta, conseguida, concedida, etcétera? ¿Ya? Entonces, esos 3 libros, por ejemplo, es interesante para poder entender en esta parte. Quiero terminar esta charla y después ver las preguntas, agradeciéndoles ¿no? a la Asociación Peruana de Historiadores, ¿no? de Estudiantes de Historia, por permitirme conversar estos más o menos 40 minutos, casi 40 minutos con ustedes. Más bien, por acá me están enviando ya las preguntas. A ver, vamos a... A ver, Daniel me está... Bien, gracias. Pregunta número 1, me dice, ¿tenemos algo que celebrar el 2021 frente a una independencia dada para la clase criolla, dejando de lado a los andinos, costeros, amazónicos y afrodescendientes? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Voy a ir contestando una por una, ¿ya? Entonces, la primera pregunta nos señala precisamente, nos está... si tenemos algo que celebrar el próximo año.
o conmemorar, ¿no? Más que celebrar, conmemorar. Pero yo pensaría que ya se debió hacer eso. Eh, Como mínimo, el 2014, en lo que fue el Cusco. Y si queremos avanzar un poquito más, digamos, en el análisis de las celebraciones, ¿no? O conmemoraciones de la independencia, podría ser Huánuco de 1812. Un poquito más, incluso Huamanga de 1812 y también Tacna de 1811 y 1813. Ahí tenemos un foco muy importante de posibles celebraciones, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque legitimar esas fechas como inicio de la independencia, por decirlo así, como lo hizo la Junta de Buenos Aires en 1810, o la Junta también que se hace en Santiago en septiembre de 1810, que ellos inician su proceso independentista en esos años, pero el Perú no tiene ese inicio, el Perú se va de frente a 1821, ¿sí o no? Y la consolidación en Junín, Ayacucho, de 1824. Pero el Perú podría iniciar con Huánuco, con Cusco, 1800, 2012, 2014. Pero no lo hacen. ¿Por qué creen? No sé, yo pienso, considero, creo yo, que podría ser porque es una cuestión también historiográfica del siglo XIX mismo, ¿no? La historia es una cuestión de poder, como digo, ¿no? El discurso político también historiográfico es construido a partir en sus diferentes épocas. Y eso creo que Heraclio señaló en una entrevista hace unos días, que él ha preparado precisamente un libro que ya saldrá publicado próximamente, analizando la memoria histórica de los 50 años, 100 años y 150 años de la independencia. Pero porque sería reconocer que sectores populares, afrodescendientes, como políticamente correcto se considera ahora, esclavos, indígenas, mestizos, o sea, sectores de la plebe o sectores populares o sectores de las clases bajas, habrían iniciado este proceso y no las clases criollas o las clases pudientes de Lima. Sería retroceder en la historia y marcar de que, en palabras que señalaba de Meglio para el caso de Buenos Aires, la chusma, la canalla, yo he encontrado esa terminología en el caso peruano al analizar el concepto de pueblo en la independencia, eh, sería reconocer pues que los sectores populares fueron parte de esta guerra y que ellos iniciaron en cierta manera la independencia. Pero la independencia oficial es en 1820, por eso que lo celebramos o lo tratamos de conmemorar, porque precisamente es una independencia, como dicen ustedes, de criollos y de españoles que están tratando de ver que pierden, si pierden menos, porque muchos fueron, como ustedes saben, muchos fueron por Monteagudo, y eso lo sabe muy bien Gustavo Montoya, fueron expulsados, fueron sacados, y otros se fueron con el virrey, ¿no? Finalmente al Cusco, ¿sí o no? ¿No? Para seguir con la resistencia realista en la sierra. Entonces, para terminar de responder a esa pregunta, eh, yo siempre digo que una conmemoración o celebración se debe partir a partir de la investigación. Y eso es lo menos que se está haciendo. Yo saludo a todos los colegas que están investigando la independencia, pero pienso que una independencia no solamente es una cuestión de eh, museos, una cuestión de, digamos, de restaurar cosas, de monumentos. Sí es muy importante, ¿no? Porque lo estamos vinculando al presente, es importante, pero creo que una parte de esa celebración, conmemoración, sería la investigación, un gran apoyo a la investigación, un gran proyecto que realmente financie investigaciones de grandes alcances, no investigaciones, digamos, particulares como yo lo puedo hacer o lo pueden hacer otros historiadores, sino que sean trabajos de conjunto. Yo sé que existen estos trabajos, pero falta más investigación, ¿no? Entonces ese es un punto fundamental que yo señalaría. En la segunda pregunta nos dice, ¿qué tanto fue de útil la Gaceta del Gobierno de Lima, independiente para San Martín en el Perú, recién independizado? La Gaceta del Gobierno de Lima es precisamente ya
Es la Gaceta de Lima, pero hasta 1821 es de filiación realista, pero cuando el virrey se va y lleva a la imprenta, ya se inicia una nueva Gaceta de Lima Independiente, ya es la Gaceta del gobierno, ya del protectorado. Pero, pero, si bien es cierto, eh, se ha dado también importancia a esa Gaceta, yo no lo analizo, pero me parece que Los Andes Libres, El Pacificador del Perú, por ejemplo, son periódicos que también son importantes de analizar. Son periódicos que también son financiados, digamos, por el protectorado, ¿no? Entonces, hay una diversidad de periódicos, no solamente la Gaceta, ¿ya? Eh, Útil, sí, todos los periódicos son útiles. Son periódicos oficiales, ¿por qué? Porque van a jugar en ese punto que yo había señalado al principio. En esta guerra de propaganda siempre es importante contar con diversos medios periodísticos, gacetas, periódicos, impresos, para difundir la información que yo quiero que llegue y qué tipo de información llegue a un determinado público en un determinado momento. ¿Para qué? Para legitimar mi propia estabilidad, autoridad política. Entonces, para eso es importante. Es importante. Sí le fue muy útil, ¿no? Fue un repositorio también de información, de decretos, de normas, etcétera, pero también yo revisando he encontrado muchos puntos importantes para analizar el papel de los sectores populares, la imagen que se construye, el aspecto político, etcétera, ¿ya? A ver, ¿qué diferencias o similitudes hay en la influencia de la prensa en el proyecto político de San Martín y Bolívar? Claro, a ver, esto de diferencias y similitudes en el proyecto político vinculado a la prensa, mi investigación termina en lo que es cuando San Martín se retira del Perú en septiembre de 1822. Bueno, he analizado un poco más, analizando la vieja republicana hasta 1823, y he ido trabajando el depositario también un poco más, ¿no? El Correo de Comercio Literario, algunos periódicos que surgen también en esa coyuntura, pero no he analizado de forma precisa lo que es el gobierno de Bolívar, porque Bolívar ya aparece, llega en septiembre, a partir de septiembre, octubre de 1823, ¿ya? Eh, entonces, si me preguntan a mí de qué diferencias o similitudes hay en la influencia de la prensa en el proyecto político de San Martín y Bolívar, tendríamos que hablar ya un poco mucho más eh, general, ¿no? En la prensa del protectorado estamos hablando de un establecimiento de una monarquía constitucional. En el caso de Bolívar no hablamos de esa monarquía constitucional, ¿no? Hablamos ya después de una dictadura, ¿no? Incluso Bolívar, al final, Bolívar va a terminar reconociendo que, así como San Martín también, que el peruano no está preparado para gobernarse a sí mismo. Ese es un punto importante que aparece en los periódicos. El peruano y, bueno, en las comunicaciones, en la correspondencia que también tiene Bolívar y también San Martín. No entre ellos, sino entre sus diferentes actores o miembros que están dando en ese punto. A ver, no sé si tienen alguna pregunta más, sino un poco para redondear y para seguir avanzando en esta última parte. Eh, lo que pasa es que cuando uno analiza los periódicos, el análisis de los periódicos es coyuntural, cambia, muta. De un día, una semana para otro, muta. Y recuerden que estos periódicos no salen todos los días. Estos periódicos salen una vez a la semana, algunos 2 veces por semana. La mayoría sale una vez a la semana. Y la gran diferencia de estos periódicos de la época de la independencia con los periódicos de la época de la segunda parte del siglo XIX o del siglo XX, que son periódicos, digamos, ideológicos, ¿no? Periódicos ideológicos, periódicos, mejor dicho, en otras palabras, en los periódicos encontramos como pura editoriales nada más. ¿Ya? Es como si estuviéramos leyendo algo así como Hildebrand en sus 13, ¿no? Donde no hay mucha propaganda, ¿no? O sea, no hay, ¿no? Rara vez, ¿no? O sea, hay más discusión, debate, etcétera. Esa es una gran diferencia. Es más la ideología o lo político está más presente allí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender que los periódicos sirvieron como un medio, porque a través de los periódicos se va a difundir un discurso político determinado para poder legitimar los diferentes
poderes de los diferentes actores que difunden los propios periódicos. Es decir, en otras palabras, en esta coyuntura de la independencia, los libertadores o cualquier persona que estaba en esa coyuntura entendió de que la independencia no solamente se gana, o de que una guerra no solamente se gana en los campos de batalla, ¿no? No se gana con las armas nada más y la estrategia, sino una guerra también se debe ganar dominando y controlando la opinión pública. Y eso lo va a entender muy bien San Martín, y lo va a entender también Bolívar, ¿no? Por eso que para ellos era muy importante la profusión de la información. Y para terminar, si tienen, no sé, una pregunta más, pero que ahorita voy a leer, el primer periódico de Arequipa, La Primavera de Arequipa, que sale en 1825, lo financia Bolívar, ¿no? Después que había pasado Ayacucho nada más, ¿no? Pero ese periódico encuentra oposición y conflicto entre la élite arequipeña. La élite arequipeña no aceptaba que un foráneo, ¿no?, quiera imponer un periódico y quiera informar de determinada manera a ellos. Ellos necesitaban hacer un nuevo pacto, un nuevo contrato político de legitimidad con Bolívar, si es que se podría hacer, para que el periódico circule. Por eso que solamente circularon 5 números, ¿no? En el segundo número fue cambiando su discurso, y el discurso ya más se pareció a un discurso no pro-bolivariano, sino pro-localista, pro los intereses de los diferentes sectores, ¿no? A ver, voy a leer, creo que hay una pregunta más, con eso vamos cerrando ya. Nos dice que hay una pregunta personal. ¿Cuál fue la influencia de la propaganda? ¿Cuál fue la influencia de la propaganda de los eclesiásticos en el contexto de la independencia? A ver, desde mi punto de vista, lo que yo he encontrado es un símil, una comparación entre los sermones, las arengas de párrocos, de eclesiásticos que circulan en esta época, y que el discurso se parece a lo que circula en los periódicos, y más aún en periódicos oficiales como la Gaceta de Lima, por ejemplo, se reproducen parte de estas arengas, de estos sermones, de estos impresos, se reproducen. Entonces hay una relación entre el poder político y el poder religioso. Sí existe, como dije al empezar la charla, tanto revolucionarios, tanto realistas, tanto republicanos entendieron que la religión era fundamental para poder también legitimarse a sí mismo. Recurrir a Dios siempre, siempre, siempre suma. En otras palabras, recurrir a la providencia siempre suma, ¿no? Y eso creo que lo ha trabajado bien Pablo Ottenberg cuando habla de los rituales del poder, ¿no? Y las fiestas, las festividades, los rituales, las arengas, ¿no? La religiosidad, ¿no? También muy importante. Cristóbal Jobim también tiene un trabajo vinculado a eso, si no me equivoco. Tenemos la última pregunta. Bueno, Daniel, ya contesté tu pregunta al inicio, Daniel Osores. Pregunta 4, dice, en este 5 sería, en este periodo de preindependencia, bueno, hay que entender de qué preindependencia sería, pero vamos a leer toda la pregunta. ¿Qué periódicos o qué noticia fue la que impactó en la población? ¿La ilusión de la independencia o la aproximación a la independencia? Es que yo no entiendo qué sería preindependencia. O sea, la persona que hizo la pregunta estaría señalando de la época de la Corte de Cádiz, ¿no? Porque si decimos preindependencia, podríamos estar viendo también la época del siglo XVIII que analiza Claudia Rosas Lauro, Clemen, el Mercurio peruano, Claudia, todo lo que es el impacto de la Revolución Francesa, pero asumo yo que es de la época de las Cortes de Cádiz. Entonces me pregunta acá, ¿qué noticia fue la que impactó en la población y cuál es la ilusión de la independencia o la aproximación a la independencia? A ver, para ir cerrando, sí hay un impacto. Por ejemplo, la libertad de imprenta o de prensa o la libertad de pensamiento fue fundamental. El virrey lo quiso detener, pero no lo pudo. El cabildo, el ayuntamiento lo sacó, ¿no? Lo presionó. El establecimiento de la Constitución de Cádiz también, ¿no?
Es decir, Abascal se opuso, ¿no? Pero no podía ser ya. O sea, tenía que promulgarlo, tenía que incluso hacer celebraciones y eso. Gabriela Chiaramonte que ha trabajado bastante, Francisco Núñez también lo ha trabajado, Scable Mofelan también han trabajado sobre esos tiempos, Víctor Peralta también sobre las elecciones y todo ese proceso que se da, ¿no? Entonces, si hay un impacto de las Cortes, de todo lo que es la Constitución, el derecho de libertad de publicar, de expresar sus ideas, hay un impacto. Ahora, eh, no considero yo que, y acá eso se analiza en la tesis, que ustedes lo pueden encontrar en Google, en el repositorio de la Universidad de Buenos Aires, el concepto de independencia, ¿no? El concepto de independencia desde mi punto de vista, y creo que lo ha probado también el profesor Valdemar, me acuerdo, en un estudio no solamente de periódicos, no de periódicos, sino de manuscritos encontrados en Trujillo, en Cajamarca, en archivos. ¿Qué entendían ellos por el término independencia, ¿no? O sea, los sectores, digamos, letrados indígenas, pero ¿qué entendían? Es decir, lo que acá quiero indicar de que la población en general, al politizarse, al hablar de política, al hablar de guerra, al hablar de intereses, la población ya va cambiando su cultura política, a pesar de que hablamos de una cultura política incipiente, en palabras, digamos, de textos de Víctor Peralta, el libro publicado en 2010, por ejemplo, por el IEP. ¿No? Es incipiente, pero ya existe, o sea, la gente comienza a hablar, la gente comienza a murmurar, la gente comienza a pensar distinto, la gente comienza ya a poner en tela de juicio ciertas cosas, ¿ya? Pero como estamos ante un virrey muy importante, como es el virrey Abascal, no es para nada fácil difundir ideas. Ahí está el Diario Secreto de Lima, que yo he trabajado, y otros también han trabajado, ¿no? También tenemos el satélite del peruano, el mismo peruano que también, de 1811-12, que también un poco crítico en ciertas partes también, ¿no? Entonces, ese es un punto, pero no hablamos nosotros de un término independencia como ruptura total, a menos en la época de la Corte de Cádiz, ¿no? Hablamos de una independencia que todavía está vinculado más a un reforma. ¿Ya? No existe una búsqueda de una ruptura y separación de España. Lo que se busca es la autonomía, como muchos han señalado, autonomía, ¿no? Mientras no nos toquen a nosotros, mientras respeten nuestros intereses, no hay problema, ¿no? O sea, podemos hacer una nueva negociación, ¿no? Y eso se puede ver incluso en 1821 cuando se producen las conferencias, ¿no? De Miraflores y Punchauca, ¿no? Se produce, ¿no? Antes de la independencia, ¿no? Entre Virrey, San Martín, etcétera, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta más o si no ya damos por concluido. Más bien, Daniel, me avisa. Estoy acá revisando tus mensajes. Por acá creo que veo, acá todavía puedo ver, por acá veo todavía más que preguntas, comentarios, ¿no? Si bien es cierto que se empezó a aumentar la revolución e independencia en la década del 10 para celebrar algo el día 28 el 28 de la independencia, creo que instalar el Congreso, creo que el 20 de septiembre de 1822, claro, ahora se va a celebrar el 22, ¿no? El 20 de septiembre de 1822, ¿no? Del 2022, perdón, sería ¿no? Se podría celebrar algo porque a partir de ahí empieza la República. Claro, otros hablan de esto, ¿no? Si celebramos la independencia, celebramos la República. Pero como dijo, algunos han dicho que celebrar o conmemorar la independencia es conmemorar el día de duelo de los sectores populares, ¿no? O como dijo Basadre, ¿no? En la República la condición del indígena no mejora, empeora, ¿no? Va a empeorar. Por eso que Heraclio habla de un día de duelo, ¿no? O sea, más que un día de liberación, la independencia significó un día de duelo para los sectores populares específicamente, ¿ya? Pero yo considero, para cerrar ya, de que nosotros debemos investigar, debemos conocer, no cerrarnos a una sola posición, sino buscar en fuentes, en la historiografía y tener diferentes perspectivas de análisis.
A partir de eso, conociendo más, haciendo investigación, creo que podríamos tener una mirada mucho más amplia. Y ojo, como había dicho al inicio, y con eso cierro, y agradezco a todos los que se conectaron, eh, una mirada mucho más grande, una mirada, o sea, hay que mirarnos en la realidad del otro para poder entendernos mejor. Y creo que analizar la historia desde el punto de vista de la independencia de Argentina, de Chile, de Bolivia, del Perú, de Venezuela, de Colombia, me parece que es importante. Compartir conocimientos, compartir experiencia, documentación, me parece que es importante. Esa es una manera de poder entender mejor la independencia y no solamente circunscribirnos al ámbito solamente local. No, no quiero decir que no se haga investigación local, que es muy importante, pero es necesario ya ir un poco más allá, rebasar un poco más. La independencia no puede ser entendida solamente a partir de cuestiones locales o regionales. También debe abrirse un campo mucho más grande. Porque recuerden, en 1810, 1814, 16, no existen las naciones. Recién van a surgir las naciones. Entonces recién se están fragmentando los virreinatos. Después se están convirtiendo en países. Es decir, es una nueva experiencia política, es una nueva configuración de las naciones. Estamos aprendiendo. Es como ahora, en esta pandemia, estamos aprendiendo a lidiar con un enemigo invisible, ¿no? Pero creo que uno de los principales enemigos de esta pandemia es, creo, que nos encontró, bueno, creo que siempre hemos estado así, ¿no? Nos encontró muchas veces sin digamos, no estuvimos preparados, ¿no? ¿No? No estuvimos preparados, porque hemos sufrido a lo largo de la historia muchos desastres, muchos terremotos, tsunamis, huaicos, ¿no? Fenómenos del Niño, y deberíamos haberlo aprendido, pero creo, ojalá que esta vez tomemos mucho más conciencia de ello, ¿no? No sé, eso sería todo. Más bien, gracias por haberse conectado. Esto queda grabado. Agradecer especialmente a los jóvenes que están propiciando estas charlas virtuales de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. No me acuerdo, están chicos también de San Marcos, están de Trujillo, de Arequipa, si no me equivoco también que de Ayacucho. Es una reunión de la Vía Vial, de las diferentes universidades donde hay la carrera de historia, están propiciando estos encuentros. Me parece que es fundamental, ¿no? Ahora en estos tiempos la educación sigue y compartir algunas experiencias ayuda. Más bien, si quieren tener un mayor conocimiento de este tema, bueno, consulten en Google, como les dije, con mi nombre, Daniel Morán, tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, y ahí les aparece el PDF completo. Y ahí tienen para poder entretenerse en estos momentos que estamos viviendo de aislamiento social, ¿no? Más bien, gracias otra vez a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. Y la única manera de celebrar la independencia, desde mi punto de vista, es haciendo investigación, ¿no? Y comunicando esa investigación por diferentes medios, como uno de estos medios es a través de esta charla. Gracias, será hasta otra próxima oportunidad. Gracias a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia y a todos sus integrantes, y que sigan los éxitos, ¿no? Hasta una próxima oportunidad. Gracias.